y también tiene un plan para nuestras vidas. Él todo lo planificó, Él tiene todo bajo control. Y para todo aquel, ya sea hombre, mujer, familia, matrimonio, que se alinea con ese plan, le va a traer un beneficio, le va a traer una bendición, siempre y cuando se anime a cumplirlo. Porque podemos tener el concepto, podemos saber lo que Dios quiere, pero de ahí a hacerlo o a practicarlo es otra cosa. Tener el concepto correcto no nos garantiza la práctica correcta, sino que hay que poner por obra aquello de correcto que Dios nos ha dado. Creo que a Dios no se le pudo ocurrir algo tan importante, tan estratégico, que fundar una familia. Gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por lo que Él creó y Él tuvo en su corazón. Está de más decir que en la palabra de Dios, siempre Dios usa una familia. Eso nos habla de la importancia que Dios tiene, para Dios tiene la familia. Y esta es la estrategia de Dios, formar familias. Tal es así, la iglesia es un conjunto de familias. La sociedad es un conjunto de familias. Y si la familia anda bien, la iglesia y la sociedad andará bien, porque son el reflejo de lo que son las familias. Lamentablemente, la sociedad y las leyes hoy están contra la familia. Vemos tantas leyes que se van creando en varios países. Por ejemplo, hay ya la ley del matrimonio igualitario, el aborto, el divorcio, el recasamiento, y eso no hace más que atentar contra este proyecto de Dios, que es la familia. Y ya vemos las consecuencias, porque la mayoría del mundo dice, los países y la sociedad se está modernizando. Y la modernidad trae crecimiento. Pero nosotros vemos realmente qué es lo que pasa en la sociedad. Vemos familias destruidas, vemos hijos solitarios, hijos abandonados, vemos matrimonios quebrándose, no durando mucho tiempo. Y eso es por todo lo que el mundo y el sistema del mundo ha creado y ha puesto como un sistema de valores en la familia. Vemos ese efecto en la sociedad. Basta ver a nuestro alrededor, basta ver en nuestro centro de trabajo, basta ver en las redes, en la televisión, en los medios de comunicación, y vamos a ver cómo se están desagregando las familias. Eso es algo que viene y con fuerza. Vamos a leer un salmo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la familia. Salmo 128. En sus primeros versículos, vamos a leer los primeros versículos hasta el 4. Salmo 128. ¿Puedes leerlo, Hugo, por favor? Amén. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú eres el Señor de la iglesia, eres el Señor de la familia,
Tú eres el que está sentado en el trono soberano y realmente nos has dejado tu palabra para que nosotros vivamos con sabiduría y alcancemos el propósito que tú tienes. Te damos gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo que revela a nuestro corazón tu palabra, nos alumbra, nos instruye, nos enseña, nos corrige. Y esta mañana oramos, Señor, para que tú nos hables. Que seas tú el que nos hables y que esa palabra tuya que sale de tus labios traiga fruto a nuestra vida, a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Seas tú el glorificado, seas tú el honrado en esta mañana, porque tú eres el único importante aquí. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Qué interesante el salmo que ha leído Hugo. Pero hay cosas que resaltar en ese texto que hemos leído. Yo resalto esta palabra que dice, anda en sus caminos. Y por andar en sus caminos, ¿cuáles serán las consecuencias? A partir del versículo 2, vemos las consecuencias que hay para una familia, para un matrimonio, para los padres, que cuando andan en los caminos de Dios, cuando son temerosos de Dios, van a poder disfrutar lo que dice la palabra. Dice que cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu esposa será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. De esta forma serán bendecidos los que andan, los que temen en los caminos de Dios. Y acá vemos que este texto habla de la casa, habla de la familia, habla de la esposa, de los hijos. No se le olvidó nada este texto. Bueno, aquí hay bendición en esta palabra. Si podemos nosotros poner atención a lo que dice y lo que está pidiendo, la consecuencia será la bendición de Dios para nuestra familia. Dios quiere edificar la familia, Dios quiere bendecir la familia, pero hay otro que no quiere eso. Hay otro que quiere destruir la familia, y esa es una estrategia que forma parte de lo que el diablo quiere. Vemos en la palabra de Dios que esta artimaña lo tiene el diablo desde que se inició, desde que el hombre fue creado. Optó por esto en el jardín del Edén. Optó por esto y él no ha parado su trabajo. Él sigue tratando de dividir y destruir las familias. Como dijimos, la familia viene a ser la estrategia de Dios para cumplir su propósito eterno. Y cuando nosotros caminamos sobre lo que Dios quiere, esto va a ser prosperado. Y va a prosperar primero en nuestros hijos, cuando la familia comienza a caminar en los caminos del Señor, cuando el matrimonio comienza a caminar. Y yo quiero mostrarles ahora qué efectos produce cuando una familia comienza a vivir según Dios. ¿Vamos? ¿Sí? Bien. En primer lugar, tenemos que entender que la familia es el lugar de formación de los hijos. Y ahí empieza el lugar donde se va a formar la futura sociedad, la iglesia. Es ahí donde se va a formar. Entonces, tengo que tener en cuenta, en claro, que nuestra familia es un lugar de formación. Lo que hago ahí va a dar como resultado la sociedad y la iglesia que va a surgir. Porque es lo que yo hago con los hijos, lo que hago en matrimonio, es lo que va a traer como consecuencia la bendición o la maldición. Entonces, en primer lugar, como hijos de Dios, hemos aprendido a vivir por medio de los principios absolutos de la palabra de Dios. Los principios, ¿por qué digo principios absolutos? Porque no son opcionales.
No son si quiero lo hago o si no quiero no lo hago. Si lo siento lo hago o si no lo siento no lo hago. No son opcionales, son absolutos y los tengo que vivir. Los principios que la palabra de Dios dice para nosotros. Y nosotros, igual que en un matrimonio, cuando nosotros decidimos que que Cristo sea el Señor de nuestra vida, nosotros hicimos un compromiso con Él, que Él iba a ser nuestro Señor y que nosotros íbamos a obedecerle en todo lo que Él manda, porque si no, no sería Señor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay un compromiso de vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra, de obedecer. Entonces, nuestra vida cristiana, nuestra vida como discípulos de Cristo, lo hacemos con este serio compromiso de vida. Pero hay muchos que no quieren eso. Y dicen, pero si no va a caminar esto, entonces, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir haciendo lo mismo? Pero el que se propone formar una familia, hermanos, un matrimonio, también entra con esta palabra compromiso. Y el compromiso es de por vida, hasta que la muerte nos separe. Un compromiso que uno asume es un compromiso para siempre. Y las personas, los hijos, tienen que ser formados a saber tomar compromisos y respetar los compromisos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a ser un hijo comprometido con las cosas que él se compromete? Viendo a los padres tomar el compromiso, ser responsables con el compromiso. Cuando nosotros somos comprometidos, cuando nos ven comprometidos, por ejemplo, con el Señor, y viviendo la vida de Cristo en nuestra vida, viviendo una vida de relación con Dios, los hijos van a aprender a respetar los compromisos también. ¿Amén? Entonces, ¿cómo van a aprender los hijos a respetar los compromisos, a ser comprometidos? Viendo a los padres. Si un padre no es comprometido, vamos a hablar en la iglesia, por ejemplo, no asume su compromiso de coyuntura, no asume su compromiso, cualquier diaconía, cualquier servicio, ministerio en la iglesia, los hijos ven eso. Ah, mi papá no es comprometido. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Entonces, en primer lugar, en una familia se aprende a ser comprometidos. ¿Qué más aprendemos en la familia? ¿Qué más se aprende dentro del matrimonio? Todos nosotros somos personas imperfectas. ¿Estamos de acuerdo? No somos personas acabadas, no somos personas 10, somos imperfectos. Mi esposa sabe que yo soy muy imperfecto, ella vive conmigo. Quizás con algunos no, pero conmigo sí. En mi caso, mi esposa ha tenido que tener mucha paciencia conmigo y ha aprendido a amarme con mis imperfecciones. Entonces, nosotros cuando amamos en el matrimonio a nuestro cónyuge con sus imperfecciones, cuando tenemos paciencia, cuando tenemos ese amor incondicional, lo que le estamos enseñando a nuestros hijos también es amar a las personas imperfectas. Nosotros aprendemos a amar a alguien que es imperfecto como yo, ¿no? Como tú. ¿Tenemos hijos imperfectos? ¿Sí? ¿Cómo son tus hijos? ¿Perfectos o imperfectos? Imperfectos. Y tengo que aceptar que los tengo. Yo no elegí a mis hijos y tampoco ellos me eligieron, ¿no?
Y es lo que tenemos a nuestros hijos. Y ellos son lo que tienen el padre que tienen. El hijo dice, es el padre que me tocó. Es la esposa que me tocó, son los hijos que me tocaron. Y yo tengo que aprender a amar. Tengo que tener paciencia. Amar a las personas imperfectas. Y los hijos, cuando salgan a la sociedad, se van a encontrar con personas perfectas o imperfectas. ¿Y qué va a pasar en la relación con ellos? Si no aprendieron en casa a sobrellevar, a soportar, a amar a personas imperfectas, tampoco lo van a poder hacer afuera. ¿Y cuánto necesitamos en la iglesia de que nosotros comencemos a amar a las personas imperfectas? Yo como discípulo, para mi coyuntura, no soy perfecto. Como tampoco ningún discípulo lo es con su coyuntura. Pero tengo que aprender a amarla. Imperfecto como es, tengo que aprender a amarla con un amor incondicional. Si yo lo aprendo en casa, no lo puedo hacer en la iglesia. Y si no puedo hacerlo en la iglesia, no lo puedo hacer en el mundo, afuera. Y afuera necesitan ver a Jesús, a alguien que amó a un Pedro, que amó a un Judas. Porque cuando Judas le dice, ¿a qué has venido, amigo? No estaba siendo irónico. De verdad, él tenía que cuidar su corazón. Y él era sincero, aun cuando sabía que él lo iba a entregar. Así que nosotros aprendemos en casa a amar a las personas como son, imperfectas. Y el matrimonio, es necesario que en el matrimonio se acepten mutuamente, esposo y esposa, y comiencen a amarse aún con las imperfecciones que tiene. Claro, uno va a querer y va a orar y se va a trabajar para que las imperfecciones vayan quedando de lado, pero mientras eso, hasta que partamos de este mundo, vamos a ser imperfectos. Tengo que aprender a amar. Pobre mi esposita, me ha tenido que aprender a amar. Yo he ejercitado su paciencia, creo que es la mujer más paciente que hay. Y es así. Amén. ¿Qué otra cosa aprendemos dentro de una familia? Aprendemos la fidelidad. Aprendemos a ser fieles. El esposo a la esposa, el esposo a la esposa. Tenemos que aprender a ser fieles. Las estadísticas dicen, la mayoría de estadísticas dicen, que el matrimonio que no guarda su fidelidad, los hijos al final hacen lo mismo. Yo no quiero un hijo que tenga un matrimonio destruido. Yo soy ejemplo para él, ejemplo de fidelidad. Fiel en mi relación, fiel con Dios, fiel con el compromiso que Dios me ha dado de hacer discípulos, de proclamar el Evangelio. Ser fiel. Eso es lo que yo tengo que enseñar a mi hijo. Fiel en el trabajo, a asumir los trabajos. Yo no puedo decir esto no me gusta, uy, qué cansado es. No, si me comprometí, tengo que ser fiel. Tengo que asumir los compromisos. Hoy en día, para ser infiel, afuera en el mundo hay un montón de posibilidades. Un poco más que te tocan la puerta todos los días. Las redes, ¿no? Porque no solamente es ser infiel en el momento en que tú tienes una relación con otra persona, sino también en las redes, lo que vemos, lo que deseamos. Yo tengo que ser fiel. Ser fiel como padres también. Funcionar en este rol de padres. Fiel a nuestra responsabilidad como padres. Dios pide esto de los padres. Dios pide esto del matrimonio. Tengo que ser fiel.
Lo que hacemos, los hijos lo harán después. Acuérdense de ese clic que transmitió Víctor Rodríguez, ¿no? Hijo, padre, te estoy mirando, ¿no? De la mano de la fidelidad va la lealtad. Uno tiene que ser leal con tus hermanos, en casa, con los padres. Tenemos que ser leales. Nuestra palabra tiene que valer. No es que nuestra palabra tengo que firmar un montón de cosas, no tengo que jurar para que me crean, sino que tengo que ser leal. Tengo que ser conocido como alguien que es leal. Pero ¿dónde aprendemos la lealtad? ¿Dónde? ¿En la calle? En la casa. Cuando los hijos ven a los padres dar ese ejemplo de lealtad. Y ellos van a ser leales afuera. Van a ser leales con su jefe, en su trabajo. Hoy en día tengo un jefe, que mi jefe ha tenido malas experiencias con un montón de gente que eran buenos trabajadores, que eran buenos profesionales, pero no eran leales. Le sacaban la vuelta con el cliente. Le decían al cliente, yo también te lo puedo hacer. Toma mi número, llámame. Mi jefe tuvo un montón de maestros de obra, ingenieros, hasta operarios, contratistas, pintores, todos que fueron desleales con él. Pero un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, criado en un matrimonio, bajo un matrimonio cristiano, que tiene a Dios en el centro, que es su Señor, va a criar hijos también leales, porque ellos son leales. ¿Amén? Leal a los roles en el matrimonio. Tenemos que ser leales a los roles que Dios puso en el hogar. Cuando no hay esta lealtad, por eso hablé comprometidos con los principios absolutos al inicio. Porque esto habla de que yo tengo que estar comprometido con todo lo que la palabra de Dios y todo lo que Dios desea. Cuando me convertí, yo tomé un compromiso, hice un pacto con mi Señor de obedecerle en todo. Entonces yo tengo que ser leal, fiel a esos compromisos. Y uno de esos compromisos en la familia es los roles, asumir el rol que me toca como esposo, como esposa. Cuando los roles no son leales en los roles, hay choques, hay conflictos. Pero Dios, ¿cómo es de sabio Dios? Cuando un matrimonio comienza a caminar en sus roles, todo camina en paz. Porque así Dios lo ha diseñado. Hermanos, la mujer y el hombre son diferentes, pero se encastan bien, se complementan bien cuando cada uno asume su rol. Me llama la atención que cuando Dios crea al hombre, le da la responsabilidad de cuidar el jardín. Pero cuando Dios le da a Eva, al hombre, su responsabilidad se incrementa. Ahora tiene que sojuzgar toda la tierra. No es porque la mujer, no vamos a pensar que la mujer, sino es la unión, es la complementación entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, lo que hace una explosión, lo que hace que la familia comience a caminar, a crecer, a tener hijos sanos. Es esa relación donde cada uno asume su rol y por ello se complementan. Y al complementarse, la consecuencia es alcanzar lo que Dios diseñó. ¿Amén? Bueno, todo esto se aprende
en la familia. Es una familia que tiene como centro a Jesús como el Señor de su vida. Hermanos, no hay universidad para aprender cómo criar una familia, cómo vivir como familia, como matrimonio. No lo hay. El único lugar donde uno aprende a formar una familia, uno aprende a criar hijos, es en la casa. ¿Tus hijos dónde lo van a aprender? En la casa. Los hijos están aprendiendo lo que van a hacer en la vida viéndote a ti. Y Dios, tan sabio, su palabra la dio, palabra de sabiduría, y cuando uno conoce a Dios, cuando tiene una relación con Dios, cuando uno comienza a escudriñar la palabra de Dios, se hace sabio como Dios, porque Dios es sabio. Uno quiere ser sabio, tiene que andar con un sabio. Si yo quiero ser sabio, tengo que andar con Dios. Tengo que tener esa relación con Dios. Tengo que comerme su palabra, tengo que entender su palabra y aplicar su palabra. Y voy a ser sabio como Dios. ¿Y necesitamos sabiduría o no? ¿Sí? ¿Necesitas más sabiduría para tu matrimonio o no? ¿Y para criar a tus hijos la necesitas? Pero Dios la da y en abundancia. Entonces tenemos nosotros que entender que nosotros tenemos que tener esa vida de relación con Dios. Es importante, cuando Mirta y yo vemos matrimonios, siempre la pregunta que siempre se va a dar es cómo está la relación con Dios. Porque si una familia está con muchos conflictos, muchas veces hay cero relación con Dios. Ustedes conocen el efecto del sol sobre la luna, ¿no es cierto? El sol, la luna brilla en la noche, pero la luna no tiene luz propia. Esa luz que la luna proyecta, ¿de quién es? Del sol. Sucede igual con nosotros cuando tenemos relación con Dios. Cuando tenemos relación con Dios, nosotros proyectamos a Cristo. Cuando nos llenamos de Cristo, proyectamos su carácter, proyectamos su imagen. Por eso es tan importante la relación con Dios. Y si un matrimonio camina y cada uno, y como matrimonio tiene una relación fluida con Dios, eso se va a ver en sus vidas. Se va a ver en su relación. Por eso es muy importante, hermanos. ¿Qué otra cosa más aprendemos dentro de la familia? Aprendemos a ser responsables. Los padres tienen que aprender a dar responsabilidades a los hijos. No como la de un adulto, pero sí con responsabilidades que puedan asumir y que puedan cumplir. Cuando uno le da responsabilidades al hijo, él aprende a ser responsable. Y obviamente nosotros tenemos que pedir cuentas, ¿no? No solamente darle una responsabilidad, sino también pedir las cuentas. Y también el hijo ve y aprende a ser responsable viendo a los padres, viendo al padre ser responsable en su trabajo, ¿no? Viendo al padre siendo responsable con su papel de proveedor. Porque un buen padre tiene que saber que él es el que sustenta la casa. Obviamente es Dios, pero él tiene que traer ese sustento a la casa, el sostén económico. La responsabilidad como padres sobre los hijos. Hay muchos padres, no acá, ¿no? Tampoco en Las Flores, ni en Pamplona, pero hay muchos padres que para evadir su responsabilidad le dan el celular a su hijo. O le ponen las redes a su hijo. Hermanos, los jueguitos
no van a formar nuestros hijos. El celular no va a formar a tu hijo. A veces no tiene tiempo el padre o la madre y como no tiene tiempo, lo que hace es prender la televisión y lo deja. Y hermanos, ustedes saben lo que hay en televisión, ¿no? Todas las cosas que pasan. Después te vas a preguntar, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo dice así? Es porque la frecuencia que tiene, eso lo va formando. Entonces tenemos como padres ser responsables con nuestros hijos. Bueno, estoy hablando de los dos, ¿no? No solamente del padre, sino también de la madre. La madre tiene que asumir su responsabilidad como ama de casa. Tener la comida a la hora, ¿no? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿Ah? Yo tenía a mi hermana que a las 12 estaba yendo al mercado y a las 3:30 estaban almorzando. No, y era un estilo de vida. Bueno, la esposa tiene que ser responsable con eso. La esposa tiene que ser responsable con los horarios, ser responsable también con los quehaceres de la casa. Siendo responsable, está enseñando responsabilidad a sus hijos. ¿Amén? ¿Qué más se aprende en la casa? Se aprende a ser diligentes. El diligente ha aprendido a hacer bien las cosas. No lo hace más o menos, así nomás. Sino diligente ha aprendido a hacer bien las cosas. Lo hace con precisión, con propiedad. Las cosas están bien. Está hecho con altura. Acá mis hermanos que son empresarios, ellos tienen que ser diligentes. Tienen que hacerlo bien. Tienen que revisarlo, que esté bien hecho. Porque tienen que ser diligentes. Y los hijos aprenden a ser diligentes viendo a los padres cómo lo son. Los hijos deben ser diligentes en los estudios, por ejemplo. Tienen que ser diligentes en la casa, en las cosas que hacen. Una madre y un padre no debe aceptar que lo haga más o menos las cosas. Porque si lo hace más o menos, cuando salgan a la calle, su trabajo en la calle va a ser más o menos también, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Queremos hijos que sean honestos, íntegros y diligentes, que hagan bien las cosas. Y yo como padre tengo que enseñar a mi hijo a hacer bien las cosas. ¿O no es así? ¿Amén? Amén. ¿Qué pasa cuando llega el reino a la casa? El reino trae orden. Cuando viene el reino de Dios a una vida, trae orden. A veces jugando, a veces bromeando, o serio, a veces le digo a los jóvenes, a veces vamos a ver si a tu dormitorio llegó el reino. Digo, vamos a ver si el reino se estableció. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Se estableció o no? ¿Qué dices, Pati? ¿Se estableció el reino o no? A ver, quiero ver tu celular, a ver si el reino llegó. A ver, los celulares, el Facebook. A ver, quiero ver tu cuarto, quiero ver tu PC, a ver si el reino llegó. Bueno, tenemos que ser diligentes. La palabra dice que tenemos que hacerlo todo, ¿cómo? Para el Señor. Y al Señor no lo voy a hacer más o menos. Tengo que hacerlo bien. ¿Amén? Y eso es lo que los hijos tienen que aprender en casa, a ser diligentes. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos dentro de la casa? A estar sujetos unos a otros.
¿Dónde aprende la sujeción los hijos? En casa. Estar sujeto a sus padres. Hay padres que se ríen o les parece gracia cuando el hijo es medio respondón, como que el hijo es vivo, y se ríen con la gracia de los hijos cuando reniegan o son respondones. Pero tenemos que aprender a ser sujetos, y ser sujetos es sinónimo de tener respeto en casa. El hijo tiene que tener respeto a la madre. El padre tiene que, cuando ve al hijo faltar el respeto, él tiene que poner el orden en la casa, tiene que llamar al hijo y decirle: vas a respetar a tu mamá, ¿no? Si no, te la vas a ver conmigo. Tiene que respetar, aprender a respetar, aprender a sujetarse en casa. Es un dicho. Te vas a ver conmigo. No le digo así al hijo. Pero es algo figurado para que entienda. ¿Qué más? Tenemos que aprender a escuchar. Esto de ser sujeto es aprender a escuchar con atención. Tenemos que valorar. El esposo tiene que valorar lo que dice mi esposa. A veces hay esposos, la esposa le dice algo, ya. No, tenemos que aprender a valorar lo que dice el cónyuge. Y eso también tiene que aprender los hijos, a valorar. ¿Qué más aprendemos? A ser serviciales. Yo conozco discípulos que son muy serviciales. Ven una situación y ellos van y se ofrecen. Te ayudo, te doy una mano. Son serviciales. En cambio hay otros chicos que están sentados en la silla, se te cae algo, nada, no pasa nada con ellos. Nunca están dispuestos a hacer algo. ¿No, Pedrito? ¿Dónde está Pedrito? Ya se me fue Pedrito. Entonces, hay algunos varones que les gusta cocinar. Por ejemplo, a Walo le gusta cocinar a veces. A otros les gusta lavar los servicios. A mí me gusta lavar servicios. Ahora, por el trabajo no lo estoy haciendo mucho, pero siempre se acababa el almuerzo o la comida y lavaba los servicios, me gustaba. ¿Y saben por qué? Porque de niño me enseñaron a lavar. Y me enseñaron a revisar el plato así. A revisar la olla así. Revisar el asa así de la olla, todo. A ver que todavía haya suciedad. ¿Pero dónde lo aprendí? En casa. Tenemos que aprender a ser serviciales. Padres, los hijos te están mirando. Y lo que tú hagas en casa, los hijos lo van a repetir. ¿Estás consciente de eso? ¿Sí? Tenemos que enseñar a los hijos a ser serviciales. Hay hijos que quieren que les sirvan todo. Inclusive a veces que la mamita le lleve a la cama. No quieren lavar su plato. No quieren lavar sus servicios. Pero no es acá, ¿no, Isaías? Acá, en el reino no es, ¿no? En las comunidades no es así. Los hijos ¿cómo van a aprender? Lava tu servicio, lustra tus zapatos, ayuda con las bolsas del mercado. Tienes que aprender a ser serviciales. Porque así como van a hacer acá, van a hacer afuera, en sus hogares, en su trabajo. Que no venga tu nuera o no venga tu yerno a decir, caramba, no quiere hacer nada en la casa. Porque papito la consintió. No quiere hacer nada.
O no quiere hacer nada del varón. No quiere ni sacar la basura. ¿Por qué? Porque en la casa lo sacaba la mamá. Cuidado. Tenemos que enseñar a ser serviciales. ¿Qué más aprendemos en casa? A tratar amablemente a las personas. Lo que uno siembra, cosecha. Si quieres que te traten tiernamente, tienes que tú también tratar de la misma manera. Tienes que, por ejemplo, a veces yo venía un poco enojado del trabajo porque me pasó una circunstancia. Y mi esposa y mi hijo siempre están mirando mi cara cuando llego de la calle. Siempre me miran, yo me he dado cuenta que me miran así, como están mirando, a ver con qué cara vengo. No sé, a mí no me pasa, a ustedes no les pasa, pero a mí sí me pasa. A ver si con qué cara vengo, y según mi cara va a ser mi trato. Entonces, nosotros queremos que nos traten bien. Nosotros nos tenemos que disponer a tratar bien. Porque el hogar que Dios ha diseñado funciona de esta manera. En casa también aprendemos a ser ordenados. Nosotros hemos venido de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y muchas veces nosotros en casa yo he sido desordenado. Todavía un poquito de desorden tengo en mi escritorio. Pero he sido desordenado. Y Mirta me dice, va a aprender de ti, ordena tu escritorio, si no va a aprender a hacer lo mismo. Y a veces ya no está atendiendo su cama, ya no está haciendo esto. Porque es verdad, lo que nos ven hacer, los hijos lo hacen. ¿Por qué a veces no queremos? Por ejemplo, yo tengo algunos compañeros de trabajo que no quieren a mi jefe. ¿Por qué no quieren a un jefe? Porque los trata mal. Pero hay jefes que son muy buenos y son muy queridos. Yo quiero que mi familia, yo quiero que mis hermanos me traten bien. Y para ello tengo que tratarlos amablemente y con ternura. Pero eso lo tengo que aprender en casa, no ser áspero. Maridos, no seamos ásperos en el trato con la esposa, no la tratemos con amargura, dice la palabra de Dios, sino seamos tiernos, dulces con ellos, porque ello es lo que va a ser sembrado en el corazón de los hijos. Tenemos que ser ordenados. ¿Qué más tenemos que hacer en casa? Tenemos que aprender a soportar. ¿Te soportan en casa a ti? ¿Tú soportas en casa? ¿Sí? Tenemos que aprender a soportar. La palabra de Dios dice que si te piden llevar una milla, ¿cuántas tienes que llevar? 2. Tenemos que tener longanimidad, un largo ánimo. Tenemos que aprender a soportar. A mí mi esposa me soporta, mi hijo me soporta. Ellos aprendieron a soportarme. No aguantarme. Ojo, no estoy diciendo soportar. Justamente las cosas imperfectas que yo tengo, mi esposa me tiene que aprender a soportar. El soportar es sostener desde abajo, desde arriba. Tiene que aprender a sostener a la familia. Y luego de soportar hay que aprender a perdonar. Y esa es otra cosa que tienen que aprender los hijos, a saber perdonar. Si el esposo
no perdona a la esposa sus imperfecciones, si la esposa no lo perdona, si el padre no perdona a los hijos, si no se queda con un enojo que le dura todo el día, el hijo no aprende a ser perdonador. Por eso nosotros tenemos que aprender a perdonar en casa, el esposo a la esposa, a los hijos. Aprender a perdonar, porque los hijos van a aprender a perdonar viendo cómo nosotros perdonamos. ¿Amén? El hijo aprende a no ser rencoroso, a tratar la amargura que pasa, pero lo va a aprender con nosotros los padres. No queremos hijos resentidos. ¿Cuántos tienen hijos resentidos? ¿Cuántos son resentidos con sus padres? No aprendieron a perdonar. Y tenemos que eso aprender, enseñar a nuestros hijos. Tenemos que aprender a reconocer errores. Hay personas que no reconocen los errores. ¿Y cómo cuesta perdonar a alguien que no reconoce un error? Tenemos que saber reconocer, esto me equivoqué, esto hice mal, perdónenme. No seamos soberbios. No enseñemos a los hijos soberbia. Ellos tienen que también saber reconocer errores. Una familia madura, una familia que vive en paz, es una familia que sabe reconocer los errores. Se resuelve en todo conflicto. Me equivoqué, perdónenme, se reconcilió y todo sigue en paz nuevamente. Pero eso pasa porque hay un hábito de reconocer los errores que cometemos. Si queremos tener una casa en paz, tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender a corregir con gracia. El que no se mueve con gracia es una desgracia. Tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos, a corregir a nuestro cónyuge, pero con gracia. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y vemos a Jesús moviéndose, conduciéndose con estas dos cosas, gracia y verdad. Gracia para decir lo que es correcto, lo que es de Dios, y verdad para decir lo que es correcto, pero la gracia es la forma como yo la digo. Yo puedo decirte una cosa que es verdad, pero te la puedo decir amargo, gritándote, pero te la puedo decir también con amabilidad, con ternura, con mucha gracia. Y cuando uno corrige con gracia, la corrección llega al corazón. Mas cuando uno corrige con aspereza, más bien se cierra el corazón y la corrección no llega. Por eso tenemos que corregir con gracia. En el discipulado tenemos que corregir con gracia. ¿Dónde la aprendemos? En casa. Por eso para Dios es muy importante la familia. Es muy importante, la familia es la universidad de la vida. Lo que haces en casa es lo que el hijo va a vivir afuera, en la iglesia, en el trabajo, en su matrimonio. Queremos hijos que tengan un matrimonio sano, un matrimonio que crezca, maduro. Bueno, invertamos en los hijos. Seamos nosotros primero para que ellos sean después. Esto es lo que tenemos que hacer. No seas terco. Tienes que aprender que tu hijo te está viendo. Y yo te reto a que veas en tu hijo mayor rasgos que son en ti. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿por qué mi hijo es así? Porque eres así tú. Hermanos, nosotros estamos modelando a los hijos, estamos formando el carácter de los hijos, primero en casa y después afuera. Pero nosotros tenemos esa gran tarea para hacer.
Por último, lo que nosotros aprendemos es a sacrificarnos, el sacrificio. Nosotros nos sacrificamos. Yo me sacrifico por mi familia, por mi esposa, por mi hijo. A veces tengo que trabajar hasta muy tarde. Tengo que quitar horas de sueño. A veces porque la situación a veces está así. A veces hay holgura y uno puede descansar. A veces hay que trabajar más. Pero uno puede decir estoy cansado, pero tengo que sacrificarme por mi familia, por ejemplo. Tengo que sacrificarme en comprar cosas que a mí me agradarían. ¿Pero por quién? Por mi hijo, por mi esposa. Yo quiero lo mejor para ellos. Y eso implica sacrificio. Pero ¿dónde van a aprender los hijos a sacrificarse? A hacer lo mismo, a ser sacrificados. En la casa, en la familia. Dios usa a los padres, usa a la familia para que los hijos aprendan a ser sacrificiales. Por eso que los hijos tienen que aprender a tener disposición al sacrificio. Hoy en día en muchas congregaciones está el mínimo esfuerzo, ¿no? Estamos con que hasta dónde esto va a ser conveniente para mí. Y no estamos dispuestos a sacrificar. No estamos dispuestos a sacrificar horas de descanso, no estamos dispuestos a sacrificar la televisión, la Champions, ¿no? No estamos dispuestos a sacrificar nada. Cuando Jesús lo dio todo, cuando Jesús lo dio todo por nosotros. Y este es un rasgo de Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no estimó cosa como a qué aferrarse, pero ahí más adelante dice, y tomó la forma de siervo. Hermanos, para ser siervos hay que aprender a renunciar. No puedo ser un siervo de Dios si no aprendí a renunciar. Y en la familia tengo que enseñar con mi ejemplo que yo puedo renunciar a muchas cosas, a sacrificar. Bien, por último, aprendemos también a administrar. Cuando administramos, siempre uno piensa en la plata o en el dinero, pero no solamente se administra eso. Tengo que administrar el tiempo, por ejemplo, mi tiempo. Aquí voy a, como dice, voy a agarrar, ¿cómo se dice? Carne en muchos. ¿Dónde aprendo la puntualidad? ¿Dónde aprendo la puntualidad? En casa. Llegar tarde, salvo que sea por un problema que pasó, algo muy eventual, ¿no? Pero cuando lo tomo como una forma de vida repetitiva, es ya un mal hábito. Dijimos que Dios trajo orden a la vida. Y parte de ese orden es administrar bien mi tiempo. Yo no puedo llegar tarde y decir que el reino está en mi vida. No puedo tener la costumbre de ser impuntual y decir yo soy un ciudadano del reino de Dios. Porque eso implica que no soy ordenado. Hay un mensaje subliminal cuando uno llega tarde. Es que no me importa mucho este lugar, no me importa mucho la persona con la que voy a estar. Ese es el mensaje que transmitimos cuando llegamos tarde a una reunión pactada, a una cita. Y administrar el tiempo se aprende en casa. Los hijos van a aprender a ser buenos administradores del tiempo en casa, del tiempo que ellos tienen.
aprenden también a administrar el dinero. Si hay un padre, una madre derrochador, derrochadora, ellos también aprenden eso. Pero si son padres muy conscientes, que ahorran, que no entran en deudas, los hijos van a ver eso y van a aprender. Obviamente yo tengo que enseñar también verbalmente a mi hijo. ¿Sabes por qué no uso la tarjeta? Por esto. Yo no quiero entrar en deudas, porque a Dios no ve bien las deudas, el deudor. No digo el que se presta, obviamente hay gente que puede financiarse algo y obviamente honra su deuda. El tema es cuando te financias y no pagas. Ese es el problema. Ahí entras en un problema con Dios. Entonces, tengo que aprender a administrar hasta la ropa que me pongo. Todo lo que Dios nos ha dado, yo tengo que ser un buen administrador. Las relaciones también tengo que aprender a administrar. El que aprende a administrar bien no va a perder tiempo afuera. Los hijos que aprenden a administrar bien su vida, su tiempo, su dinero, no van a perder tiempo afuera, porque van a ser muy sobrios, se van a conducir muy diligentemente, con mucha sabiduría. No van a perder el tiempo afuera. ¿Por qué? Porque aprendieron a administrar bien el tiempo viendo a los padres. Hermanos, tenemos una tarea. Nosotros tenemos que edificar a nuestras familias. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Y si queremos una iglesia santa, madura, una sociedad que pare la corrupción, que no siga corrompiéndose más y más. Si queremos eso, tenemos que edificar nuestra casa, nuestro hogar. Y eso, primero que debes saber que tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo, la comunión con Dios, a Cristo en tu vida, porque ahora en Cristo todo lo podemos. Amén. Y tienes el cuerpo de Cristo. Esta es una universidad. Todos estamos aprendiendo. Yo tengo que aprender de Aldo, tengo que aprender de Isaías, de Nilo, de Jainer, de Hugo. Todos estamos aprendiendo. Dios nos trajo aquí, a esta familia, a este cuerpo de Jesús. Y acá, en el trato uno con los otros, vamos a salir perfeccionados, vamos a salir más maduros. Acá hay muchos padres de familia que yo respeto mucho y son un ejemplo para mí. Yo a veces tengo que preguntarle a uno u otro, ¿cómo haces esto? Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dentro de la multiforme gracia de Dios, Dios va a comenzar a formar familias para su reino. Amén. Doy gracias a Dios por esta mañana y quisiera orar por las familias. Padre, te damos gracias